Charlamos con Alberto Gómez, presidente de la Asociación Aragonesa de Delegados de Protección de Datos y especialista en las funciones de delegado de protección de datos en administraciones públicas, empresas y otras entidades. Ha participado en diferentes proyectos educativos con menores, comprometiendo a los más jóvenes en la creación de una cultura en protección de datos. Esta es una entrevista de Aikara Dicae. Bueno, pues bienvenido, Alberto, a estas charlas de Aikara Dicae. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros charlando un poco sobre los hábitos de los consumidores. Tú, como experto en protección de datos, cuéntanos, ¿estamos protegidos los ciudadanos, los consumidores ahora mismo? Bueno, lo primero de todo, gracias María a Dicae, a Aikara Dicae. A partir de ahí, los ciudadanos, pues me gustaría decir que sí, que estamos protegidos, pero la realidad es que todo lo que está ocurriendo, incluso en el día a día, cada día me llaman más desde la radio y me preguntan sobre el tema de protección de datos, los menores, los temas de la inteligencia artificial. Yo creo que todavía tenemos que avanzar muchísimo en esa materia. Mucho, hay que avanzar mucho. ¿En qué sentido? Habrá que seguir regulando, ¿no? En el año 2016, la Comunidad Europea sacó un reglamento, el Reglamento General de Protección de Datos, que es el que nos protege teóricamente, bajo un contexto normativo, precisamente contra todo lo que es la utilización de nuestros datos sin nuestra autorización. Luego vino, que complementa la ley al reglamento de una parte, la Ley Orgánica 3/2018 de diciembre del 2018, que complementa el reglamento. Pero ya tenemos, pues eso, 7 años casi de funcionamiento del Reglamento General de Protección de Datos y todavía pues hay muchas empresas o incluso muchas administraciones públicas que todavía no han dado los pasos necesarios para realmente adaptarse a la normativa y que realmente pues se tomen en serio este tema de la protección de datos. Hablamos de la protección de los datos, pero es un término erróneo. Aquí hablamos realmente, y esto lo he aprendido yo de la directora de Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, que siempre que habla de protección de datos dice, es que no hablamos de proteger datos, hablamos de proteger a las personas a través de la protección de sus datos de carácter personal. Está recogido en la Constitución, en el artículo 18.4, en el artículo 8 de la Carta Magna, y es un derecho fundamental. Eso quiere decir que hay que tomárselo en serio. Yo digo que de los pocos momentos en que me pongo serio es cuando hablo de protección de datos, porque entiendo que en esto Europa vamos muy por delante de lo que es, América o en general o el mundo oriental, en donde el ciudadano y sus datos no tienen esa especial protección que se ha buscado con esta normativa. ¿Qué cosas se han conseguido con esta normativa, por ejemplo? Vamos a ver. Siempre hay una anécdota que yo la cuento, ¿no? Hitler entró en Francia y entró en Holanda. En Holanda, los datos de carácter personal en el registro figuraba la religión, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues se cargó a un 85% de los judíos. En Francia era un dato protegido y no consiguió más que cargarse al 25%. Luego, quiere decirse que la protección de datos salva vidas. Otra anécdota muy clara ha sido, que fruto del acoso en redes sociales y de temas en el mundo laboral y tal, pues ha habido personas que se han suicidado, con lo cual eso no tendría que estar permitido. Y yo creo que la normativa por una parte, pero la propia Agencia Española de Protección de Datos y sus equivalentes en Europa, pues realmente sí que han tomado ciertas iniciativas, siempre son pocas, pero que hacen ver que en Europa teóricamente estamos un poquito mejor normativamente hablando y con todo lo que conlleva después, y grandes empresas ya lo han incorporado en su ADN, en lo que es la responsabilidad social corporativa, y cada día se está notando un avance mayor en ese tema. Eres el presidente de la Asociación Aragonesa de Protección de Datos. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo funciona? A ver, la Asociación Aragonesa de Delegados de Protección de Datos, que tengo el gusto de presidir, nace en el año 2021 y realmente lo que nace es con 3 funciones fundamentales, ¿no? Uno, agrupar a los profesionales
para de alguna forma pelear un poco contra el aficionado, el intrusismo, llámalo como quieras. Hay una figura nueva en el reglamento, que es la figura del delegado de protección de datos, acreditado por la Agencia Española de Protección de Datos, y que al final tiene unas funciones, una responsabilidad importante. No vamos a hablar hoy de ellas, pero digamos que adquiere una responsabilidad importante para que, entre otras cosas, como yo digo, los aficionados que se vayan a correr al parque, pero la protección de datos, que es un tema serio, lo dejen a los profesionales, agrupa a los profesionales. Segundo, pues colaborar con la Agencia Española de Protección de Datos, lo primero de todo, con las administraciones públicas, con las organizaciones empresariales, y luego, cuando ya estamos colaborando, y luego hablaremos un poco si queréis de estas colaboraciones, llega el mundo de los ciudadanos, porque todo esto está pensado en el ciudadano y en el consumidor. ¿Para qué protegemos datos? Para proteger a las personas, como he dicho antes. Entonces los consumidores tienen que sentirse protegidos, tienen que entender lo que es la protección de datos y alguien se lo tiene que explicar de una forma sencilla. Esa labor de difusión o ese acercamiento, como tenemos en la asociación que tenemos, vamos a poner ahora en marcha precisamente un canal telefónico y de correo electrónico gratuito para todos los ciudadanos para darles una orientación en cualquier materia de protección de datos que necesiten. La propia colaboración con las asociaciones, como puede ser ADICAE, la cual, pues de alguna manera, cuando se presenta un problema de protección de datos, pues igual que en consumo colaboran con todo el tema de consumo el Gobierno de Aragón, pues aquí acuden un poco a nosotros, o como nos está pasando con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que estamos un poco sensibilizando al sector público a través de sus secretarios. Bueno, nosotros vamos haciendo cosas, todo lo que podemos, porque no te creas que lógicamente hay que dedicarle tiempo y eso supone esfuerzo que nos resta en nuestro día a día profesional, porque aquí nadie cobra un duro. ¿Qué acciones así más llamativas o más impactantes habéis hecho? Por ejemplo, ha habido una nueva ley, ¿no? Sí. Que salió el 30 de junio, donde ya no podemos recibir esas llamadas que tanto odiábamos, ¿no? De llamadas telefónicas a tu número personal, pero siguen ocurriendo. ¿Cómo podemos protegernos ante eso? Vamos a ver, mira, nosotros somos la asociación y cada uno de los delegados de protección de datos o personas que estamos realmente conociendo de la protección de datos, tenemos que ser, como yo digo, el altavoz de toda la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos y de todo aquello que vaya a proteger el derecho fundamental del que hablamos. Entonces, fíjate, por ejemplo, sale una normativa en materia de telecomunicaciones, ¿no? Pues hace poco nos pedían, varias intervenciones en radio, en televisión, yo escribí, de hecho, un par de artículos muy específicos sobre este tema y básicamente lo que hay que decirle al ciudadano es que la nueva ley de telecomunicaciones protege especialmente contra esa invasión de la llamada de teléfono. Y ahora si hay un matiz importante en esa ley es que la Agencia Española de Protección de Datos sacó un comunicado especial explicando cómo le afectaba tal. Esto cualquiera, ya sé que todo el mundo no entra en el ordenador ni entra en internet, pero cualquier curioso puede leerse ese comunicado de la agencia y entenderá fácilmente que, por ejemplo, una de las cosas que un ciudadano puede hacer es preguntar desde dónde me llaman. Entonces, de una forma clara te tienen que decir desde dónde te llaman y tú puedes anotar desde dónde te llaman. Y denunciar. Perfectamente. Eso, ¿no? Entonces, lo primero es de dónde me llama, quién me llama, o en nombre de quién me está llamando usted. Identifíquese usted y en nombre de quién me llama, porque a lo mejor la llamada la hace un telemarketing o lo que sea. Vale. 2. Tú puedes estar interesado en lo que te vayan a contar o no. Si no estás interesado, el propio decir, mire, no estoy interesado, o aunque pudiera estar interesado, no admito este tipo de ofertas telefónicas y no deseo que me vuelvan a llamar. Bueno, pues esa manifestación, que es una manifestación sencilla y clara, es suficiente para lo que se entiende desde la agencia como el derecho de oposición. Con lo cual, si te vuelven a llamar, aunque sea desde otro teléfono, tú vuelves a preguntar quién me llama, sería motivo de denuncia y casi te diría que de sanción segura, pequeña o mayor, dependiendo.
pero de sanción. Ya verás tú Tenemos cómo... que decir a la persona que nos llama Claro. que borren nuestro número de la base de datos y que no queremos. No, efectivamente. Vuelven a llamar. Y si te vuelven a llamar, yo digo, hay dos formas de hacerlo. Una sencilla, una persona joven que se maneje un poco con Internet, denuncia spam telefónico. Te vas en la agencia española, en menos de un minuto puedes establecer una denuncia. Que tienes que dar tus datos básicos, nombre, apellidos del que denuncia, la empresa y en las observaciones poner las dos llamadas. El tal día me llamaron, dije que no me volvieran a llamar y en tal día me han vuelto a llamar. Más allá está el tema de las listas Robinson, que te puedes dar de alta para que no te llamen publicitariamente, pero eso ya está claro. Y entonces, esto, desde que sale la normativa hasta que se producen las primeras denuncias y ya de una forma efectiva, decimos, bueno, oye, ¿pero cómo denunciamos? Pues bueno, como toda denuncia, el ciudadano tiene que poner un poquito de su parte. Yo digo que es fácil, muy fácil. Puede llamar a la asociación, pero puede llamar también a ¿La ADICAE. Asociación de Protección de Datos O a DICAE, porque llame a DICAE y a DICAE le van a facilitar, le van a pedir 4 datos y vamos a gestionar esa denuncia, porque la única manera de realmente hacer defender los derechos es denunciando los casos de abuso. En cualquier caso, hablemos de sanidad, hablemos de protección de datos o hablemos de lo que sea. Entonces, eso se puede hacer, requiere de un pequeño esfuerzo, pero el ciudadano tiene que saber, consciente de que eso lo puede hacer. O sea, como consumidores podemos denunciar este Perfectamente y tipo de una forma sencilla y gratuita. Vale. Y eso es muy importante. Si tú tienes unos derechos y no los ejerces... Que a veces tampoco somos conscientes, ¿no? Los derechos que tenemos como consumidores. Perder el tiempo, tal, claro, es que hay que perder un poquito de tiempo. Te roban 10 céntimos en la calle, no vas a poner una denuncia porque no te merece la pena. Pues tú verás cómo valoras tus datos, si realmente... Porque hay empresas que dicen, bueno, esto es así, pero como nadie va a ir a denunciar, pues ya estamos, ya la hemos liado. Ya. Si nadie denuncia, la agencia dirá, es que no hay denuncias en este tema. La agencia tiene una relación de las 20.000 denuncias que ha habido y las cataloga, pues tanto de videovigilancia, tanto de menores, tanto de redes sociales, tanto de ejercicio de derechos, bueno, y lógicamente si no tiene denuncias, pues no podemos dar el siguiente paso. ¿Y realmente la Agencia Española de Protección de Datos funciona? Mira, funciona el gobierno, funciona el ayuntamiento, funciona... Vamos a ver, la Agencia Española de Protección de Datos, yo te puedo decir, yo he ido a Madrid, a donde está la sede, y yo creo que es de los pocos sitios que he visto trabajar a todo el mundo. No he visto a nadie no trabajar. Y van, y te aseguro tal, tienen, por supuesto, Mar España, que yo se lo puedo dar, que cuando hemos organizado jornadas aquí en Aragón de protección de datos, en Teruel, que las estuvimos haciendo, en Calamocha, se ha desplazado a Zaragoza, se ha desplazado a Teruel, se ha desplazado a Huesca, quiero decir, está involucrada, está concienciada, es una de las mujeres más maravillosas que hay en materia, lógicamente, de protección de derechos. Y yo, desde la Asociación Aragonesa de Delegados de Protección de Datos, siempre que he tenido un acercamiento a ella y a la agencia, no solo a ella, a todo el equipo, he tenido un trato exquisito. Ahora mismo, a mí, que en uno de los proyectos bonitos que tenemos, que quedó un poco a caballo de la legislación anterior, pero que ahora vamos a impulsar seguro, es con el Gobierno de Aragón, bien a través de la Consejería de Educación o de alguna consejería o de alguna persona especialista, que las hay dentro del Gobierno de Aragón, alguna secretaría o lo que sea, algo transversal para trabajar el tema de protección de datos. ¿Con qué? Con los menores, que son los que dentro de 4 días van a ser menos menores, pero en el momento ese en que los menores empiezan a trabajar con las redes sociales o que cogen la mayoría de edad digital, esa que pueden autorizar dar sus datos, que piensan que ya los pueden dar, claro, pueden dar según qué datos, no pueden dar sus datos. Me llamo fulanito, tengo 14 años y voy a hacer esto. No puedes dar los datos de la cuenta corriente de tu padre, tal, o sea que ahí hay también cositas que hay que diferenciar, o datos de salud, ¿no? No todos los datos son iguales, hay datos especialmente protegidos. Te iba a preguntar antes, Sí. ¿qué datos? ¿Qué datos? ¿Qué datos? No, te iba a preguntar antes qué datos sería importante que nunca se dieran, ¿no? O qué datos debemos empezar a sospechar que no tenemos que dar, ¿no? Cuando hacemos una aplicación o... Bueno, incluso yo te diría que
Vamos a ver, tú que te mueves, por ejemplo, en el mundo artístico, ¿cómo un artista o un actor, una actriz no puede, vamos a decir, tener por decirlo de alguna forma, una vida pública, un Instagram? Pues lógicamente va a estar en todos los saraos que pueda estar y se va a dejar ver, es su trabajo. Pero yo te diría, los niños, cuando los sacamos, que les hacemos 1000 fotos y las subimos en WhatsApp o tal, ¿qué necesidad tenemos de hacer eso? O sea, yo diría que hay una esfera que es muy privada, todos entendemos lo que son temas privados, yo qué sé, salud, relaciones personales, sexualidad, tal, pero bueno, eso sería como lo más... Pero hay aplicaciones que sí que te preguntan, ¿no? Por esos datos. Y tienes aplicaciones. Tú piensas que Mar España, otra vez, Agua en sus conferencias nos daba datos escalofriantes. 9 años es la media de acceso a primera vez por pornografía por niños en redes sociales. Pero ¿cómo puede estar con la tecnología que debe de estar al servicio del ciudadano y no al revés? ¿Cómo puede ser que hoy que tenemos medios para poder identificar perfectamente si la persona que está al otro lado del teléfono móvil es un niño o un menor o es un adulto, cómo no vamos a poder lógicamente controlar eso? Tiene que haber voluntad política, voluntad real de poder controlar eso. Hay un canal prioritario, me preguntabas de la Agencia Española de Protección de Datos, que está para retirar contenidos sexuales en menos de 48 horas y tienen acceso directo con Google, ¿qué tal? Y han conseguido realmente hacer desaparecer de las redes cosas que en otro momento, si no se usara ese canal prioritario, un particular, sería prácticamente imposible. Y es de acceso, o sea, de inmediato. O sea, ¿Y los padres tienen alguna manera de proteger eso? Los padres, el otro día, en otra de las conferencias que hicimos en radio, preguntaban al hilo un poco de las denuncias que ha tenido que pagar un padre por un tema de imágenes en Instagram vamos a decir, de menores, pues la agencia ya les ha hecho pagar 12.000 euros o 6.000, no sé cuánto ha sido, a los padres como responsables civilmente del tema de protección de datos. Y es que va por el carácter administrativo, pero va también por el carácter penal. O sea, los padres no pueden responden civilmente y administrativamente de las... ¿Pero porque los padres subieron algún dato de sus hijos? No, los niños habían subido unas imágenes de carácter sexual de menores y había habido algunos que los habían replicado, lo típico que se hace, ¿no? con retuiteado o en Instagram. Tal. Y había habido una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y por vía administrativa la agencia había sancionado el hecho y, lógicamente, a los responsables, como eran menores, a sus padres, a pagar. Eso quiere decir que los padres tienen que estar mucho más atentos a la actividad que hagan sus hijos. Claro, ¿tú cómo le vas a dar? Tú no le das a un niño un coche, las llaves de un coche y que se ponga a correr por ahí sin haber aprendido a conducir. ¿Cómo le vas a dar un teléfono móvil sin ningunas pequeñas instrucciones? Otra cosa importante, la guía que no viene con el móvil. La Agencia Española de Protección de Datos publicó la guía que no viene con el móvil y le pidió a las operadoras, Movistar, Vodafone, que la repartieran gratuitamente. Pues lo han hecho, pues yo que sepa, a lo mejor alguna acción sí que hay, pero en líneas generales, tú cuando vas a comprar un móvil, ¿qué costaría hacer una difusión gratuita? Y dijeron, ¿es un menor el que va a tener el móvil? Sí, pues mira, de regalo la guía que no viene con el móvil, hablando de cómo mover la privacidad, de la protección, porque de alguna forma, como están configurados esas herramientas infames que son los teléfonos móviles, teléfonos por llamarlo de alguna manera, pues es una barbaridad. Y ahora viene todo el tema de inteligencia artificial. Se trataba, la denuncia esa, y el otro día me preguntaban también, sobre si yo te capto a ti una imagen, hay aplicaciones que desnudan a las personas. Sí, hay un caso. Y entonces, ¿eso es denunciable? ¿Son datos de carácter personal? Bueno, pues te voy a decir, la imagen, la cara ya es un dato de carácter personal. Claro, pues es verdad que eso no está regulado, o sea, que al final... Sí. Tú no puedes subir una foto de una persona sin su permiso. Claro. ¿Eso sí está regulado? Sí, está regulado. Claro que sí. O sea,
en protección de datos tenemos que hablar de la finalidad. Yo puedo hacer una foto, yo qué sé, de cualquier cosa para una denuncia, por ejemplo. Lo que no puedo hacer con esa foto es luego meterla en las redes sociales. Pero si yo quiero tomar una nota de algo que ha pasado para hacer una denuncia o para ponerlo en manos de fiscalía o lo que sea, o sea, si alguien, por ejemplo, la finalidad. Si alguien, por ejemplo, nos hace una foto y la sube a sus redes sociales y no le hemos pedido permiso, nosotros podemos denunciar eso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y además hay dos cosas. Primero, va a haber una resolución de la agencia que te va a hacer pagar sanción económica. Pero luego tú, además, con esa sanción económica y con esa resolución de la agencia, te puedes ir a los tribunales ordinarios y puedes pedir daños y perjuicios. Y ahí ya será con el juez los daños y perjuicios que quieras pedir. Ojito que el tema no va en broma. Ojito que el tema no va en broma. ¿Deberíamos tener más educación en los colegios? Sí. ¿Deberíamos saber más los consumidores? Una de las iniciativas que tenemos va por ahí. O sea, con el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, en Monzón, yo creo que el año pasado ya, cuando hicimos las jornadas de la asociación allí, ya quedamos que íbamos a difundir, vamos a hacer una conferencia, un acercamiento con los padres de las familias, de los niños. ¿Para qué? Pues para que no solamente los niños, los padres, en las, como se dice, las APAs, ¿no? Pues que conozcan un poco pues estos datos, la importancia que tienen, la responsabilidad que tienen, lo que pueden hacer, sensibilizar, conocer mejor derechos y obligaciones. Bueno, ya nos viene un mundo por delante, el mundo digital, la inteligencia artificial, que ya va a cambiar y está revolucionando el mundo. Ante eso, ¿qué se va a hacer? ¿Qué estáis planteando? Bueno, antes hablábamos de los jóvenes, pues realmente los jóvenes, los niños de 14 años saben más que sus hermanos de 18 y que sus padres, por supuesto. Entonces yo insisto en que el punto, digamos, donde tenemos que incidir más todos, administraciones públicas, tal, es precisamente ahí. Va a haber, está ya un proyecto de reglamento de inteligencia artificial en la que lo que es los datos, tu identidad digital, también va a estar protegida. Es decir, va un símil con lo que hay en el Reglamento General de Protección de Datos, digamos, adaptándolo al mundo digital. Porque sí que es cierto que en el mundo digital el Reglamento General de Protección de Datos también lógicamente, hace su protección. Pero ahora vendrá como más regulado y nos aclarará temas que en temas de inteligencia artificial, cuando hablamos de algoritmos, cuando hablamos de determinadas cosas, ahora nos perdemos un poco y eso vendrá como mucho más concreto en el borrador. Entonces, la tecnología va mucho más rápido que las leyes, ¿no? Entonces, al final, te quiero decir, yo siempre digo que nosotros trabajamos en el mundo de la tecnología para el bien. Si no nos pudiéramos ganar la mano, tendríamos que ir a la parte oscura, ¿no? Sí. Y realmente te aseguro que la parte oscura es muy sencilla, es decir, es más fácil cometer un delito que evitar que se cometa ese delito, siempre, en cualquier tema, en el robo o en lo que sea, ¿no? Entonces, el otro día... Y más en mundos que nos escapan muchas veces, ¿no? Y es que tú fíjate, hay 37, cuando entró el reglamento general de protección de datos, a la entrada modificó 37 leyes. O sea, tú fíjate de qué calado es que el Estatuto de los Trabajadores se modificó con el tema de la Ley de Protección de Datos. Hay ahora, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Ahora estamos con todo el tema de la desconexión digital, porque todos sabemos la adicción que se genera, o que las empresas tienen que también mantener un respeto ante ese periodo de no trabajo del trabajador, ¿no? No tenemos que estar pendientes del WhatsApp todo el día. Y yo creo que las generaciones nuevas es las que nos tienen que traer la solución y tenemos que tener un diálogo abierto con ellos sobre la protección de datos y lo que supone, las ventajas que supone la protección de datos. Para ellos, para las empresas, porque sobre todo una empresa que haga una correcta protección de datos y pueda demostrar que hace una buena protección de datos, está ganando puntos. Hay empresas que se han hundido por no tener una correcta protección de datos. Y los temas de ciberseguridad y todo esto cada día tienen que estar más sensibilizados. Las empresas deben incorporar en su responsabilidad social corporativa, en su ADN, el concepto de protección de datos. En general,
y en particular el de protección de datos de carácter personal. El de protección de datos con carácter general y el otro en carácter particular. Entonces, ¿qué consejo nos darías así para ir finalizando a los consumidores para que estuviéramos protegidos? Irnos al campo a vivir todos, que sería lo mejor. No, fuera de bromas. A ver, ser consciente de lo que hacemos, entender y si no, preguntar, que ya hay organismos que nos van a ayudar. Ir a cualquier pequeña conferencia que se organice o cualquier foro relacionado con la protección de datos, informarnos, sobre todo informarnos. Y dar cuantos menos datos posibles. El consumidor, mira, nosotros en ADICA yo lo veo muy bien, consumidor crítico, responsable, ¿eh? Y para ello tiene que estar informado, crítico y responsable, y solidario. O sea, esos principios los tenemos que mantener en nuestra vida en todo lo que hagamos. Y al final tampoco es tan malo. Podremos, como digo yo, en vez de trabajar ese individualismo que trabaja la concepción ahora de como YouTube, todo lo casi te tienen que casar, pues yo soy un poco más de salir a la calle y de las redes sociales esas antiguas que te saludabas y preguntabas y tal. ¿Quién me dice que no son mucho mejor las relaciones humanas que no las relaciones sociales? Todos vamos a convivir con, lógicamente, esa tecnología y esa capacidad de poder comunicarnos con una persona que tenemos lejos, pero que con la que tengamos cerca lo hagamos de una forma no tan tecnológica, más natural. Démonos abrazos, besémonos y de alguna manera colaboremos, hagamos algo en común. Mirémonos, ¿no? Mirémonos, compartamos adrenalina juntos. Bueno, pues me quedo con esa frase de compartir adrenalina juntos. ¡Hombre! Pues muchísimas gracias, Alberto, por esta charla. Ha sido muy interesante conocer un poquito más sobre protección de datos. Yo digo que no es tan aburrido. Si entramos en la protección de datos, que parece muy aburrida, que en las empresas, no es tan aburrida. Si entramos en detalles, hay muchas anécdotas que además nos pueden ayudar a aprender y a comprender. Pues nos seguirás contando. Muchísimas gracias. Cuando queráis, a vuestra disposición. Y la haremos divertida. La haremos divertida. Una entrevista de AICAR ADICAE en colaboración con el Gobierno de Aragón.